Bienvenidos a uno de los eventos más emocionantes del calendario ciclista, como es la prueba en línea masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024. A lo largo de los años, esta prueba ha sido testigo de algunas actuaciones históricas, como la victoria de Greg Van Avermaet en el año 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde superó un pelotón lleno de estrellas, y por último esa victoria de Richard Carapaz en Tokio 2020, demostrando su buena forma y su resistencia. Para París 2024 todas las miradas estarán puestas en Mathieu Van Der Poel por su potencia y su explosividad en este tipo de recorridos, y en Remco Evenepoel sobre todo por su capacidad para atacar en momentos decisivos. No olvidemos tampoco a Wout van Aert, que se ha preparado a conciencia para esta prueba, la ha preparado incluso más que la prueba contra el crono. En los próximos minutos analizamos tanto el recorrido como los favoritos a conseguir la gloria olímpica en París 2024. ¡Comenzamos! Pues vamos a hablar ya del recorrido de la prueba. Os pongo por pantalla tanto el recorrido como el perfil. La carrera en ruta tendrá un total de 273 kilómetros con un desnivel positivo de 2.800 metros. La carrera comenzará en el próspero barrio de Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, a un lado del Sena. Los corredores se enfrentarán en una jornada realmente montañosa al suroeste de París. Hay un total de 13 subidas, la mayoría de ellas, como podemos ver, entre 1 y 2 kilómetros, y con una pendiente media pues del 5 al 6%. Es una carrera que se parece realmente bastante a las clásicas flamencas, sobre todo porque varias subidas están adoquinadas. A poco más de 100 kilómetros de la meta comenzará la parte más dura, y es que los corredores tendrán que afrontar 6 puertos de montaña en 40 kilómetros. Más tarde, la carrera olímpica en ruta pasará por el Louvre y luego continuará por un circuito urbano, como podemos ver en el perfil, de un total de 18,4 kilómetros en el barrio de Montmartre, en lo alto de una colina, una vuelta que se realizará 3 veces, por lo que también se afrontará 3 veces la subida adoquinada, esa subida que estamos viendo, la Côte de la Butte Montmartre, de un total de 1 kilómetro al 6,5% de pendiente media. Después de la última subida quedarán 9,5 kilómetros tan solo, así que los corredores bajarán volando hasta el Sena y cruzarán el río para realizar un tramo llano, digamos, hasta la meta en el Pont de Lena, un puente que une los jardines del Trocadero con la Torre Eiffel. Por lo tanto, el final va a ser espectacular, una prueba que comenzará a las 11 de la mañana y terminará aproximadamente a las 6:15 hora peninsular española. Destacar 3 aspectos. Uno, creo que se parece a la Milán-San Remo. Al final son 273 kilómetros, es decir, la distancia, la longitud es parecida, pero es verdad que la dureza no se parece, ya que la subida a Montmartre no es desde luego ni la subida a la Cipresa ni la subida al Poggio di San Remo, aunque por longitud y un poco por desnivel sí que se pueden parecer, así que ciclistas como Van Der Poel y Van Aert se pueden adaptar muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las subidas están adoquinadas. Por lo tanto, ahí Van Der Poel, Van Aert, Evenepoel, ciclistas tan explosivos, o incluso Pidcock, se pueden adaptar a la perfección a un recorrido que les viene muy bien. Destacar también un último aspecto, que es que son 2.800 metros, es decir, ciclistas muy escaladores en 2.800 metros de desnivel positivo quizás no pueden hacer mucho daño. También destacar que cuando Richard Carapaz ganó en Tokio, un ciclista mucho más escalador, había que subir el Mikuni Pass, que era una subida mucho más exigente, y ahí Richard Carapaz sí que pudo hacer diferencia. En este caso creo que tenemos una carrera más para clasicómanos, más para Van Der Poel, más para Van Aert y más para Pidcock. Vamos a ver quiénes son los favoritos. Pues para analizar quiénes son los favoritos voy a hablar del top 5 favoritos a conseguir la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de París. En el top 5 voy a hablar de varios ciclistas que quizás no se encuentran entre los máximos favoritos a ganar el oro, pero que creo que lo pueden hacer realmente bien, tanto en alguna fuga que se forme en los últimos 100 kilómetros como lanzando un ataque quizás en la última subida. Voy a comenzar hablando de Jonathan Narváez. Está haciendo una espectacular temporada, consiguiendo la primera victoria en la primera etapa del Giro de Italia 2024. Además ya había ganado una etapa en el Giro de Italia 2020. Recordemos esa subida final a San Vito, 1,5 kilómetros al 8,6% de pendiente media, que fue donde consiguió el primer maillot rosa, o la primera maglia rosa del Giro de Italia. Una subida en la que quedó por delante de Schachmann y sobre todo de Tadej Pogačar, aunque es verdad que era una subida más dura
que la que vamos a ver aquí, que es la subida a Montmartre en París 2024. Como digo, está cosechando una muy buena temporada con muy buenos resultados. También, por ejemplo, en enero comenzó muy bien la temporada en Australia, en el Santos Tour Down Under, y luego también le vimos muy bien en los campeonatos nacionales de Ecuador, donde consiguió llevarse la victoria. El segundo ciclista del que voy a hablar es Julian Alaphilippe, un ciclista más que contrastado, ya sabemos, 2 veces campeón del mundo, 3 veces ganador de la Flecha Valona, 6 veces ganador de etapa en el Tour de Francia, una vez ha ganado también Milán-San Remo, también ha ganado Strade Bianche y también ha ganado Clásica de San Sebastián. Es un ciclista muy explosivo al que yo creo que le puede venir realmente bien este recorrido. Quizás la subida es algo corta, 1 kilómetro al 6,5% de pendiente media, pero quizás no lance el ataque en esa tercera última subida, sino que la puede lanzar en la primera subida a Montmartre y a partir de ahí ir cosechando, ir manteniendo una buena ventaja de cara a conseguir pues la victoria final en París. Otro ciclista que quiero incluir en el top 5 es Michael Matthews, otro ciclista que está haciendo una buena temporada. Recordemos que comenzó siendo segundo en la Milán-San Remo. Además, bueno, ya sabemos que ha ganado 10 etapas en grandes vueltas, y es verdad que el Tour de Francia ha sido bastante discreto por su parte, y es que había algún final que se le podía adaptar muy bien porque picaba hacia arriba y eso normalmente le hace destacar entre los sprinters, pero finalmente no ha conseguido ninguna victoria e incluso no ha conseguido a lo mejor ninguna posición en el top 10. Por lo tanto, el Tour de Francia de Matthews ha sido discreto, pero sobre todo esa Milán-San Remo que hizo a principios de temporada me ha hecho pensar que quizás pueda estar en el top 5 en esta prueba de los Juegos Olímpicos. Hablar también de otro ciclista para el top 5 como es Matías Esquilmós, un ciclista que está preparando ya la Vuelta Ciclista a España, pero primero tendrá esta prueba olímpica. Recordemos que se le dan bien las clasificaciones generales, este año se ha centrado sobre todo en clasificaciones generales, pero recordemos que es un muy buen caza etapas, ya lo vimos en el Tour de Francia de la edición del año pasado, donde no consiguió victoria, pero consiguió muy buenos resultados. Además, este año ha sido cuarto en París-Niza con una victoria de etapa y tercero tanto en la Itzulia como en el Tour de Suiza. Por lo tanto, Matías Esquilmós creo que se puede conseguir adaptar bien al recorrido. Lo veo de un perfil parecido al de Julian Alaphilippe, aunque quizás se esté centrando últimamente más en clasificaciones generales. Por último, también hablar de Ogier Lazcano. Ha hecho una temporada realmente buena, tuvo un principio espectacular consiguiendo la victoria en la Clásica de Jaén, además fue tercero en la Kurne, Bruselas-Kurne. Quizás no ha conseguido victoria de etapa en el Tour de Francia, pero el Tour de Francia que ha hecho ha sido espectacular, muy combativo, metiéndose en muchas fugas y sobre todo metiéndose en muchas fugas en la alta montaña, donde quizás no le habíamos visto mucho en los últimos años. Es un ciclista muy polivalente y creo que esas subidas adoquinadas también le pueden venir muy bien para luchar por el oro. Por último, en estos ciclistas que incluyo en el top 5 quiero incluir también a Tom Pidcock. Sin duda es un ciclista que se adapta muy bien a este tipo de recorridos. Este año ganó la Amstel Gold Race, fue cuarto en Strade Bianche, octavo en Omloop, décimo en la Lieja-Bastoña-Lieja, un décimo por detrás de Van der Poel en la Milán-San Remo, y fue segundo en su mejor resultado de etapa en este Tour de Francia. Fue segundo en la etapa 11, en la etapa 9, perdón, en la etapa del rato. Así que Tom Pidcock creo que tiene que estar en este top 5 porque desde luego se adapta muy bien a este tipo de subidas adoquinadas y creo que lo puede hacer muy bien en estos Juegos Olímpicos. En el top 4 voy a considerar que Mads Pedersen puede tener muchas opciones de conseguir el oro olímpico. Empezó el año espectacular, consiguiendo varias victorias en la actual de Bessèges, en el Tour de la Provence, y además fue segundo, o 2 veces segundo en etapas en la París-Niza. Además fue cuarto en la Milán-San Remo, primero en la Gante-Wevelgem, donde consiguió derrotar a Mathieu Van der Poel, y tercero en la París-Roubaix por detrás de Philipsen y de Van der Poel. También fue primero, es decir, consiguió la victoria en la primera etapa del Dauphiné, pero tuvo que abandonar el Tour de Francia por una caída en las primeras etapas. Al principio de la temporada estaba en su calendario que iba a participar en la Vuelta a España, ahora quizás es más una incógnita, se está centrando en estos Juegos Olímpicos y se adapta bien, es un recorrido al que se adapta muy bien, ya lo vimos en la Gante-Wevelgem en esas clásicas flamencas consiguiendo la victoria por delante de Mathieu Van der Poel. Este es un recorrido que se parece mucho a las clásicas flamencas, por lo tanto Pedersen además con esa punta de velocidad puede tener muchas opciones de conseguir la victoria, aunque tenemos que ver si se ha recuperado ya de la caída del Tour de Francia. Seguramente lleva ya muchos días preparando esta prueba y ojo porque tiene serias opciones de conseguir la victoria, teniendo en cuenta que la subida no es muy dura y que tiene mucha potencia al sprint de cara a un posible sprint final entre 10-15 ciclistas. En mi opinión, el top 3 es Remco Evenepoel.
Recordemos que fue primero en la Volta ao Algarve, fue segundo en la París-Niza esta temporada, luego ya tuvo la fuerte caída en la Itzulia justo después de la lesión. Volvió en el Criterium do Dauphiné, donde fue séptimo y dejó bastantes dudas, pero después le hemos visto muy bien en el Tour de Francia, acabado en la tercera posición, llevándose la victoria en la etapa 7 en aquella contrarreloj individual. En cuanto a clásicas, ya que aquí estamos hablando pues prácticamente de una clásica, en cuanto a clásicas, en febrero consiguió la victoria en la Figueira Champion Classic, un recorrido que seguramente era mucho más corto, aproximadamente pues casi 100 kilómetros menos, pero es verdad que los últimos kilómetros eran parecidos, con una subida que era como un muro, como podemos ver aquí en la subida a Montmartre, en los últimos 15-20 kilómetros. En los últimos Juegos Olímpicos, en los de Tokio 2020, acabó en la posición número 49, la verdad que no se le vio nada bien, y quiero destacar dos aspectos de Remco Evenepoel. El primero, el Campeonato del Mundo del año 2022 tenía un recorrido muy parecido al de estos Juegos Olímpicos de París 2024, por lo tanto puede volver a adaptarse muy bien a este terreno, ya que recordemos que en el 2022 consiguió la victoria en esos campeonatos del mundo, así que puede optar a la medalla de oro. Y el otro aspecto a destacar es que perdió varios kilos pensando en, digamos, en ser mejor escalador de cara al Tour de Francia. Desde luego lo ha hecho espectacular, consiguiendo la tercera posición, incluso el maillot blanco, el maillot de, digamos, líderes jóvenes, así que me deja más dudas eso de haber perdido varios kilos y haberse centrado en ser más escalador, porque es un terreno que no llega a 3000 metros de desnivel positivo en menos de 300 kilómetros. Por lo tanto, vamos a ver, porque por ejemplo ya hablaba antes de Carapaz, que consiguió la victoria en Tokio en esa subida al Mikuni Pass, que era una subida mucho más exigente. Aquí no hay terreno para grandes diferencias para un escalador, aunque ojo, porque Remco Evenepoel ya sabemos de los últimos 4 o 5 años que se adapta a cualquier terreno, y por eso para mí es el top 3. Y en las dos primeras posiciones voy a colocar a Van der Poel y a Van Aert. Es verdad que Van der Poel quizás se encuentra en un mejor momento de forma, así que de momento en el top 2 voy a colocar a Wout van Aert, un ciclista que está teniendo una temporada algo irregular. Destacar que hasta la caída que tuvo en a través de Flandes había hecho victoria de etapa en la Volta ao Algarve, también ganó la Kuurne Bruselas-Kuurne y fue tercero en la E3 Saxo Classic. Destacar que después de la caída y después de la lesión fue quinto en los campeonatos nacionales de Bélgica, y luego ha realizado buenos sprints en el Tour de Francia, aunque es verdad que no ha conseguido llevarse la victoria ni en el Tour de Francia ni en el Tour de Noruega, que fue su primera carrera después de recuperarse de la lesión de a través de Flandes. Destacar como curiosidad de Wout van Aert, que fue segundo en Tokio 2021, aunque es verdad que ya digo, aquella etapa tenía más desnivel positivo y esa subida exigente de casi 7 kilómetros al 10% de pendiente media. Aún así consiguió llegar el primero del grupo. Primero había llegado Richard Carapaz, más de 1 minuto y medio por delante de este grupo, pero Wout van Aert consiguió llevarse la segunda posición en una etapa que acumulaba mucho desnivel positivo. Por lo tanto, Wout van Aert ya sabemos que es un ciclista muy polivalente y para mí es el segundo máximo favorito a conseguir la medalla de oro. Y por último, para mí el máximo favorito a conseguir la medalla de oro, a conseguir la gloria olímpica en París 2024 es Mathieu van der Poel. Que decir de un ciclista que está haciendo una temporada espectacular. Destacar que ganó París-Roubaix, que fue tercero en la Liga Bastoña-Lieja, también ganó el Tour de Flandes, también ganó la E3 Saxo Classic, fue décimo en la Milán-San Remo, allí donde la victoria fue para Jasper Philipsen después de que Mathieu van der Poel hubiera cerrado un hueco de uno de los ciclistas que se había escapado. Además se adapta muy bien a este recorrido. Destacar que no estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo tanto serán sus primeros Juegos Olímpicos, y es verdad que va a tener muchos rivales en la pelea por el oro: Wout van Aert, Tom Pidcock, Mats Pedersen, y sobre todo muchos rivales que en cuanto a velocidad punta en una llegada al sprint entre 10-15 ciclistas, ojo, porque le pueden llegar a batir, como ya vimos a Pedersen batirle en la Gante Wevelgem. Sin duda para mí Mathieu van der Poel es el favorito, un final que quizás se puede parecer un poco al de los últimos campeonatos del mundo, aunque ya sabemos que sobre todo que la subida sea adoquinada favorece a nadie más que a Mathieu van der Poel, que para mí debería llevarse la victoria y el oro olímpico en estos Juegos Olímpicos de París 2024, sobre todo después de la baja de última hora de un Tadej Pogačar, que es verdad que no es el recorrido que mejor se le adapte, pero podía presentar mucha batalla de cara a conseguir la gloria olímpica. Tadej Pogačar, hasta antes de abandonar, para mí era el top 2 o top 3, ahora finalmente me quedo con Mathieu van der Poel como top 1, Wout van Aert como top 2 y como top 3 ya digo que colocó a Remco Evenepoel. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y dejar un fuerte like si te ha gustado el vídeo. Además,
Dime en comentarios quién es para ti el máximo favorito a conseguir la medalla de oro y dime qué opinas del recorrido de estos Juegos Olímpicos, de esta prueba en línea masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora en agosto vamos a estar subiendo mucho contenido sobre la Vuelta a Burgos, la Arctic Race of Norway y sobre todo sobre esa Vuelta a España, además de otras carreras como el Tour de Alemania o el Tour de Dinamarca, así que suscríbete para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.